amigos, es increíble, no puede ser. Hola a todos amigos, y hoy les demostraré una nueva estrategia para practicar comercio en la plataforma QOption. Estudiaremos también todos los detalles y elementos básicos del análisis técnico. Además, podrán ver cómo practico comercio yo usando los métodos más modernos del análisis técnico y al mismo tiempo toda mi experiencia en el trading. Pues el comercio de hoy será en directo, les contaré cada convenio mío, por eso les aconsejo ver el video hasta el final, ya que contiene un montón de detalles interesantes e información útil que les ayudarán sin falta en las opciones binarias. Primero, abramos el convenio de compra y esperemos su resultado. Si el convenio pierde, pues recobraremos lo perdido después con el importe doble apostado. Es una situación rara y el convenio se cierra en cero. Ahora, abramos otro convenio de $400 de compra y esperemos el resultado. Volvemos al periodo de tiempo de una vela de un minuto. Quiero que vean el porqué de abrir el convenio aquí. Vale. Miren, supongo que los más profesionales y experimentados ya se han enterado de lo que hay en este gráfico. Aún marcamos con la línea horizontal el nivel de aprobación, que es bastante importante. Se espera la reacción cualquiera desde este nivel. Y en todo caso, el gráfico seguramente se resaltará desde este nivel. Así ganaremos. Así es el gráfico. Vemos la pequeña reacción y el convenio será exitoso. Entonces, la primera serie de convenios tiene éxito y ganamos $352. De ellos, los $200 son para recobrar lo perdido en el primer convenio y los $152 son la ganancia neta. Con esta situación ya estamos. El que el gráfico ya se ha resaltado del nivel otra vez. Miren, volvemos a marcar el nivel de aprobación. Les hago con una vuelta, la hago con una vuelta del precio. La tendencia era hacia abajo, luego el gráfico se resaltó y ahora notamos la misma situación. Además, si acercamos el gráfico, notaremos esta preciosa vela roja. Creo que ya la conocen, pero voy a refrescar los conocimientos. Es la vela de equilibrio, o sea, la vela de Dodge. Consiste de un cuerpo pequeño y una sombra relativamente grande debajo. Esta vela significa que había una fuerte dirección de los compradores. Primero, la vela verde mostraba la dirección hacia abajo, pero los compradores cambiaron la situación. Claro que después de esta vela se formó la otra, esta vez verde y grande, con la que ganamos dinero con nuestro convenio. Aquí está. Pueden verlo todo ahora en sus pantallas. Podemos seguir adelante. Aquí tengo muchísimas ganas de abrir un convenio de venta. Espero que un minuto sea suficiente para ganar. Miren, en el gráfico se ve un buen nivel y había varias reacciones desde este nivel. Por eso espero que haya otra tal reacción. Son 3 reacciones desde el nivel en total. Ahora esperamos la cuarta. Creo que la reacción será hacia abajo, por eso el convenio es de venta y es de $200. Puede que un minuto será poco para que el convenio sea exitoso. En este caso, aumentaremos el importe hasta $400 y seguiremos abriendo los convenios de venta. Y veremos qué será. Pronto el convenio se cerrará y sabremos el resultado, amigos. Vale. A ver. Arriesgado, sí, pero tenemos éxito, es lo más importante. Ganamos $176. Les recuerdo que todo el análisis lo hacemos con las velas de un minuto, pues el tiempo de un convenio es el mínimo posible, es decir, un minuto. Por eso el análisis se hace con las velas de un minuto, es la manera genial para conversar para todos, especialmente para los novatos. A ver, en esta situación me decido a abrir el convenio de compra desde el nivel de resistencia más detalladamente. Miren, aquí está el nivel de resistencia que ha sido probado. En total había 3 vueltas desde el nivel. Aquí están.
Luego notamos la ruptura. En general, la dirección es hacia arriba. En este punto podemos marcar el nivel de resistencia más cercano, es pequeño. Pienso que el gráfico se dirige hacia él y pues todavía hay tiempo para el gráfico para seguir arriba. El convenio es de compra. Puedo imaginar que el gráfico seguirá hasta el punto máximo aquí. Pronto, pronto sabremos todo. Veremos qué resultado obtendremos. Vale. Y hay corrección. Vale, abriremos otro convenio, esta vez de $400. Este es el mejor método para ganar incluso cuando los convenios pierden en la tasa de ganancia, o sea, el win rate es menos del 50%. Necesito que un solo convenio sea exitoso para ganar al final. Por eso, si este convenio tampoco tiene éxito, tengo suficiente dinero para abrir otros convenios para recobrar todo lo perdido en los convenios anteriores. Pero supongo que estarán de acuerdo conmigo con que cuando conocen una estrategia eficaz es casi imposible perder tres o cuatro convenios uno tras otro. Pues necesitamos el tercer convenio, pues parece que el gráfico no va a seguir la tendencia. Pues abriremos el tercer convenio y esperemos que esta vez sea exitoso. Pero mientras tanto, podemos analizar la situación con las velas de 5 segundos. Y veo que la situación es simple. Bueno, además, vemos aquí el nivel diagonal desde el que el gráfico puede reaccionar. Pero en general, espero que la dirección hacia arriba siga hacia arriba. Entonces podemos ganar. Si el convenio pierde, pues nada, abriremos otro convenio más. Será 4. Y no voy a esperar hasta que el convenio se cierre, probablemente con pérdida. Mejor abro el cuarto convenio. Veo la tendencia aquí y el gráfico debe resaltar desde el nivel. El convenio debe ganar, seguramente. Abriremos las velas de un minuto. ¿Qué vemos aquí? Pues se nota la tendencia de la misma manera. El gráfico debe resaltar desde el nivel. Tarde o temprano el gráfico se acercará al nivel de resistencia. Sí, seguramente. Esperemos el resultado y nos quedan 30 segundos hasta el final del convenio. Y pronto sabremos el resultado. ¡Ay, sí! El convenio tiene éxito al final. Como he dicho, la tendencia es hacia arriba. Ganamos $1.400. Si calculamos, son 200 más 400 más $800. En total es todo lo perdido en los convenios anteriores. Por eso casi no ganamos con esta serie de convenios, solo todos los $8. Nada. Para ganar dinero vamos a abrir el último convenio en una situación más segura. Luego haremos el resumen. Y en esa situación viene una buena oportunidad para abrir el convenio de compra. Noto el nivel de aprobación fuerte, podemos marcarlo. Se destacan varios puntos de vuelta de precio, pronto los verán. Les marco las reacciones desde el nivel. Están aquí, miren. Además, el gráfico ahora está en una zona de acumulación de reacciones. Exactamente basándome en estos factores, yo abro el convenio de compra. Si acercamos el gráfico, veremos el nivel más claramente. Y muy cerca de este nivel, abro el convenio de compra. Si la vela se cierra debajo del nivel, este último estará roto y abriremos convenios de venta. De todos modos, esperemos. Vamos a ver. Afortunadamente, el convenio se cierra con éxito sin problema alguno. Genial. Espero que les guste el vídeo. Si les gusta cómo describo todo para ustedes, cada día hago las sesiones del comercio gratuitas. Siempre pueden tomar parte en ellas y ganar dinero conmigo. El enlace se lo dejo en el comentario fijado debajo del vídeo para ustedes. Tengan suerte y hasta pronto.